Buenos días, Marcos Aninovi, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buenos días para vos y para todos ahí los vecinos de la zona. Bueno, Marcos, estamos cerrando prácticamente noviembre. Se viene un panorama que tiene que ver con encuentros familiares, con verano, que es lo que están hablando todos los especialistas, todo lo que está pasando. Quería saber un poco cómo estás evaluando el departamento a esta hora de noviembre, a este tiempo, en cuanto a la evolución epidemiológica en las distintas localidades. Sí, bueno Marcelo, claramente uno ha observado un descenso, una tendencia a la baja generalizada, ¿no? En cada uno de los pueblos, incluso en la ciudad de Casilda, de la cantidad de casos diarios que podemos observar. Y esto aún hasta el momento no va relacionado con el requerimiento de internación que tenemos, por ejemplo, en el nosocomio más grande como es el Hospital San Carlos, donde hasta el día de hoy tenemos 7 pacientes internados en terapia intensiva y otros tantos pacientes en sala general, y recordemos que se empiezan a sumar no solo los pacientes COVID, sino todos aquellos otros cuadros que empiezan a aparecer propios de empezar a salir de esta cuarentena, como ser accidentados y otras patologías que hacen que el requerimiento sanitario sea mayor. También hemos estado observando lo que está pasando en otras partes del mundo, como en España y en Italia, donde ha habido, sobre todo en Italia, una segunda ola con un rebrote, y somos un poco temerosos de que eso nos pueda suceder también aquí en nuestra zona. Vos bien decías, bueno, la vacuna es un horizonte que aún estamos esperando, que se está evaluando si para mediados de enero o febrero puede llegar a haber alguna posibilidad de que lleguen, pero es una probabilidad y es un horizonte. Por lo tanto, acercándose fechas, como vos decís, que se prestan a que haya reuniones familiares, la recomendación es que sigamos estando alertas porque todavía no podemos decir que estamos o hemos salido de esta pandemia, sino todo lo contrario, la estamos atravesando. Bien, lo importante en esta circunstancia es que los lugares de atención pública donde se van a derivar los pacientes que entran en un grado de peligrosidad en cuanto a su salud estén aliviados para poder tener una atención que nosotros vimos en el pico de esta pandemia en toda la parte al menos sur del departamento donde nosotros también nos tocó, que había bueno, problemas con internaciones, problemas de falta de médicos, de terapistas, que esto no vuelva a ocurrir, que no se convierta en un cuello de botella, que vuelva a complicar la situación que estamos atravesando. Sí, estructuralmente estamos mucho mejor que cuando iniciamos la pandemia, eso no hay duda, porque todos estos meses iniciales donde no hubo muchos casos, que nos fuimos preparando, sumado a la experiencia que se fue sumando con la gran cantidad de casos que aparecieron posteriormente, va a hacer que frente a una segunda oleada podamos estar mucho más capacitados y preparados para enfrentarla. De cualquier manera, vos decís algo muy importante, que es el tema del recurso humano, donde permanentemente tenemos compañeros del personal de salud que deben aislarse, ya sea por ser sintomáticos o por ser contacto estrecho, y eso hace que se dificulten las atenciones en los diferentes centros de salud. También es cierto que se está viendo una estancia prolongada de los pacientes que tienen COVID en la internación, por lo tanto, auguramos a que haya menor, como decíamos en otras oportunidades, cuanto menos cantidad de enfermos tengamos o diagnósticos tengamos en ambulatorio, menor va a ser la saturación del sistema que tengamos. Seguro, también nosotros estamos atentos a lo que está pasando a nivel provincial con los distintos decretos que está llevando adelante el gobierno, con las aperturas, con las posibilidades de ampliar la presencia de personas en las actividades públicas, deportivas, salidas, que eso también flexibiliza un poco la situación de transitabilidad de todas las comunidades y bueno, hay que tener también esa precaución en cuanto a que todas estas aperturas, todas estas flexibilizaciones y las que se están pidiendo también, que tienen que ver con los jóvenes, con las reuniones para evitar las fiestas clandestinas, tienen que ir acompañadas también con una alerta en cuanto a, bueno, que estamos avalando todo eso porque es una necesidad imperiosa de volver a una normalidad,
pero también teniendo en cuenta qué respaldo tenemos desde el punto de vista sanitario. Sí, primero uno se preguntaría qué es la normalidad. Exacto. Siempre lo digo entre comillas, ¿no? Y por otro lado, hablar de esta nueva normalidad que implicaría que todas aquellas actividades que podemos empezar a realizar, que son inevitables, Marcelo, porque por más que uno quiera desde el orden político prolongar algunas cuestiones, ya va a ser muy difícil de hacer su cumplimiento. Por lo tanto, creo que esta flexibilización es necesaria y va a suceder de una u otra manera, pero sí tener la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad. Es decir, si hasta hace un tiempo no nos podíamos juntar a comer o en reuniones familiares, por decir una cosa, o alguna actividad deportiva que no se podía realizar y se va a poder empezar a realizar, bueno, hagámosla con responsabilidad, hagámosla con el distanciamiento social, con la higiene de manos, cumplamos con todas aquellas medidas que nos permitan continuar realizándolo. Porque inevitablemente si nos enfermamos nos vamos a autolimitar solo y vamos a tener que aislarlo. Seguro, también desde el punto de vista político estamos viendo cómo los presidentes comunales están solicitando tener más herramientas a nivel autónomo como para poder administrar los que son las salidas, los encuentros, fundamentalmente los jóvenes, que es lo que hoy por hoy preocupa en cuanto a esa necesidad que tienen ellos también de salir, de expresarse, de hacer una vida, bueno, que se condiga con lo que estamos viviendo, pero tengan esa posibilidad también, ¿no? Porque de lo contrario estamos como ocultando o cubriendo algo que después se detona y no tenemos forma de controlarlo. Sí, y también esta cuestión de la no confrontación, la no violencia. Hemos visto en algunas situaciones donde se han generado algunas reuniones multitudinarias de mucha gente donde ha habido algún que otro desmán y eso la verdad que no nos hace bien como sociedad, no le hace bien a la población. Ya de por sí estamos transcurriendo un año muy feo, muy triste, donde ninguno nos imaginábamos vivir, pero bueno, empezar, como te digo, a utilizar y aprovechar con responsabilidad las flexibilizaciones que empiecen a aparecer. Perfecto. Bueno, para hacer un cierre, Marcos, ¿cuál es el diagnóstico del departamento hoy por hoy? Sí, un poco es lo que te decía al comienzo de la entrevista, Marcelo. Hemos visto que tenemos un amesetamiento con tendencia a la baja de la cantidad de casos, pero eso está lejos de relajarnos, sino todo lo contrario, nos da una mayor responsabilidad, por lo menos hasta poder disponer de una herramienta como va a ser la vacuna, donde a posteriori veremos los resultados que pueda brindar, ¿no es cierto? También ir teniendo en cuenta la cantidad de la población que se infecta o que fue infectada, por decirlo de alguna manera, para saber qué porcentaje puede haber ido realizando su inmunidad y recomendarle, bueno, a la población que continuamos con estas medidas de cuidado, que, cualquiera estamos expuestos y a todos nos puede afectar esta patología. Muchos que no tengan factores de riesgo, que sean jóvenes, quizás puedan transcurrir durante la misma sin grandes complicaciones, pero otros que tengan una edad de riesgo o que tengan antecedentes que lo pongan en riesgo, pueden ser los más afectados. Por lo tanto, como muchas veces hablamos en salud pública, no tenemos que pensar solo en nosotros, sino pensar en lo que puede desencadenar nuestras acciones. Así que bueno, uno quiere brindar estas recomendaciones y bueno, esperar que de a poco esta pandemia vaya transcurriendo y podamos empezar a pensar en otras cosas, pero hasta el momento tenemos que estar muy alertas. Bueno, y bueno, hemos estado charlando permanentemente, tanto con Leonardo Baniasco como con el senador Eduardo Rosconi, que está muy ocupado y preocupado por esta pandemia y siempre averiguando y estando, digamos, cerca de los diferentes centros de salud, porque sabemos el esfuerzo que le genera a cada localidad poder sobrellevar adelante esta pandemia, con lo que tiene que ver con recursos, con insumos, y bueno, estar acompañando a cada autoridad de cada localidad en lo que le toque vivir. Seguro, yo he apuntado un poco a eso también en el sentido de que este amesetamiento que tenemos ahora permitiría desde el punto de vista de la salud
poder mantener los SAMCOS, poder mantener todos los lugares de salud con todos los elementos necesarios, todos los insumos para tener esa reserva, esa tranquilidad, que en caso de que haya que volver a tomar medidas, todos estén en condiciones de poder acceder a todo ello, ¿no? Siempre a disposición de lo que puede llegar a necesitar, no solo en lo que tiene que ver con recursos, sino en el manejo de determinadas situaciones que a veces a un médico que está solo en un determinado pueblo se le puede llegar a complicar. Así que un poco este es el trabajo en equipo que nos comandó el senador desde el inicio de la pandemia y que estamos realizando para, bueno, entre todos poder salir de la mejor manera. Marcos, te agradezco mucho. Siempre es bueno charlar contigo para conocer un poco qué está pasando en el lugar donde estamos habitando y tener un panorama general del departamento, como nosotros lo hacemos también con los presidentes comunales, para ir viendo en cada comunidad cómo está evolucionando esto. Nos reencontraremos muy pronto para seguir charlando y analizando la evolución sanitaria de nuestra región. Gracias por la comunicación. No, gracias a vos.